El estrecho de Hormuz. 3 destructores estadounidenses, el USS Trunstone, el USS Rafael Peralta y el USS Mason, avanzan despacio por una de las rutas marítimas más peligrosas del planeta. Desde la costa iraní, los comandantes de la Guardia Revolucionaria observan con sus binoculares. Los buques estadounidenses parecen expuestos, parecen objetivos tentadores flotando en el patio trasero de Irán. Sin embargo, había algo que no sabían. Este era exactamente el punto donde Estados Unidos quería que estuvieran. En los próximos minutos, Irán cometería el mayor error en la historia de su doctrina naval. Como van a ver, esto era una trampa. Una trampa diseñada con tanto detalle que Irán cayó de lleno sin darse cuenta de que la puerta ya se había cerrado detrás de ellos. Para entender cómo la Marina de Estados Unidos logró que Irán expusiera voluntariamente la red que pasó décadas intentando mantener oculta, necesito mostrarles con precisión qué fue lo que ocurrió. Antes de entrar en materia, un recordatorio rápido para todos. No olviden darle me gusta y suscribirse aquí abajo. Eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo y también les permite mantenerse al día con nuestros próximos videos. Ahora miren esto. Estados Unidos ejecutó una maniobra militar brillante que obligó a la República Islámica a revelar partes de su red naval y de misiles escondida en el Golfo Pérsico. Como dice el arte de la guerra, ofrécele al enemigo un cebo para atraerlo, finge desorden y golpéalo. Eso es exactamente lo que parece haber ocurrido en el estrecho de Hormuz hace 2 días. Los 3 destructores estadounidenses clase Arleigh Burke, involucrados en el choque del 7 de mayo, el USS Trunstone, el USS Rafael Peralta y el USS Mason, no estaban simplemente cruzando Hormuz, habían sido colocados como objetivos muy visibles para provocar a Irán. La Guardia Revolucionaria de Irán, CGRI, mordió el anzuelo. Para Irán, la única carta que le queda es Hormuz. Y por eso pasaron décadas construyendo esta red de instalaciones ocultas justo a lo largo de la costa para vigilar los barcos que entran y salen del estrecho y, por supuesto, controlar el flujo. Y ahora ese control se ha debilitado de forma considerable porque Estados Unidos acaba de destruir algo que a Irán le tomó décadas levantar. De hecho, si tienen un rato libre, pueden entrar a imágenes satelitales en cualquier web y ver con sus propios ojos las secuelas de este enfrentamiento de hace apenas 2 días, especialmente del lado omaní, cerca del estrecho de Hormuz. Todavía se ven zonas ardiendo, porque ahí fue donde las lanchas de la Guardia Revolucionaria fueron aniquiladas por la Marina, la Fuerza Aérea y, por supuesto, el Ejército de Estados Unidos. Este es un tema bloqueado en los principales medios de comunicación y en algunas plataformas sociales. El algoritmo de YouTube también considera esto como riesgoso, pero a mí no me importa. Voy a seguir contándoles los hechos con la información más precisa. Pueden apoyarme dando like al video para ayudarme a romper la barrera del algoritmo sin usar ningún truco de clickbait. Ahora, en el frente de las negociaciones, esta situación no ha cambiado nada, y es que Estados Unidos ha ido haciendo concesión tras concesión a los iraníes desde que empezó el alto el fuego. Estados Unidos esperaba que quizá, solo quizá, Irán quisiera la paz y se pudiera negociar algún tipo de acuerdo justo. Pero esas concesiones solo han fortalecido a los sectores de línea dura dentro de Irán. Y eso significa que se está viviendo una especie de guerra civil dentro del país. Por un lado está la Guardia Revolucionaria y por el otro el gobierno civil iraní. Esto es algo que el New York Post reportó apenas ayer. Miren este informe. Mientras Estados Unidos sostiene un alto el fuego frágil, una Guardia Revolucionaria hambrienta de guerra mantiene su control sobre Irán. Esta fea disputa interna de poder en Irán está enturbiando las conversaciones de mediación con Estados Unidos, ya que las facciones pro-guerra y pro-diplomacia chocan sobre si Teherán debería siquiera aceptar un acuerdo o seguir la guerra. Hasta ayer, pese a todos estos vaivenes y la pelea por el poder, esperábamos que Irán respondiera a la última propuesta de paz de Estados Unidos, que en realidad no era una propuesta de paz, sino más bien un arreglo en el que ambas partes aceptaban básicamente negociar durante los próximos 30 días mientras se levantaba el bloqueo. Y el plazo para el memorándum de entendimiento del estrecho que Estados Unidos envió a Irán hace unos 3 días era ayer. Anoche era el momento en el que se suponía que Irán debía responder a ese memorándum. Esto fue algo que el propio presidente Trump confirmó y señaló de forma específica
que el plazo para este acuerdo, el límite para que Irán respondiera, ya había expirado. Parece que, efectivamente, Irán no respondió. No hemos recibido confirmación ni de Pakistán, ni de Estados Unidos, ni siquiera del Estrecho de Hormuz. 3 destructores estadounidenses, el USS Trunston, el USS Rafael Peralta y el USS Mason, avanzan despacio por una de las rutas marítimas más peligrosas del planeta. Desde la costa iraní, los comandantes de la Guardia Revolucionaria observan con sus binoculares. Los buques estadounidenses parecen expuestos, parecen objetivos tentadores flotando en el patio trasero de Irán. Sin embargo, había algo que no sabían. Este era exactamente el punto donde Estados Unidos quería que estuvieran. En los próximos minutos, Irán cometería el mayor error en la historia de su doctrina naval. Como van a ver, esto era una trampa. Una trampa diseñada con tanto detalle que Irán cayó de lleno sin darse cuenta de que la puerta ya se había cerrado detrás de ellos. Para entender cómo la Marina de Estados Unidos logró que Irán expusiera voluntariamente la red que pasó décadas intentando mantener oculta, necesito mostrarles con precisión qué fue lo que ocurrió. Antes de entrar en materia, un recordatorio rápido para todos. No olviden darle me gusta y suscribirse aquí abajo. Eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo y también les permite mantenerse al día con nuestros próximos videos. Ahora miren esto. Estados Unidos ejecutó una maniobra militar brillante que obligó a la República Islámica a revelar partes de su red naval y de misiles escondida en el Golfo Pérsico. Como dice el arte de la guerra, ofrécele al enemigo un cebo para atraerlo, finge desorden y golpéalo. Eso es exactamente lo que parece haber ocurrido en el Estrecho de Hormuz hace 2 días. Los 3 destructores estadounidenses clase Arleigh Burke, involucrados en el choque del 7 de mayo, el USS Trumpston, el USS Rafael Peralta y el USS Mason, no estaban simplemente cruzando Hormuz, habían sido colocados como objetivos muy visibles para provocar a Irán. La Guardia Revolucionaria de Irán, CGRI, mordió el anzuelo. Para Irán, la única carta que le queda es Hormuz. Y por eso pasaron décadas construyendo esta red de instalaciones ocultas justo a lo largo de la costa, para vigilar los barcos que entran y salen del estrecho y, por supuesto, controlar el flujo. Y ahora ese control se ha debilitado de forma considerable porque Estados Unidos acaba de destruir algo que a Irán le tomó décadas levantar. De hecho, si tienen un rato libre, pueden entrar a imágenes satelitales en cualquier web y ver con sus propios ojos las secuelas de este enfrentamiento de hace apenas 2 días, especialmente del lado omaní, cerca del Estrecho de Hormuz. Todavía se ven zonas ardiendo, porque ahí fue donde las lanchas de la Guardia Revolucionaria fueron aniquiladas por la Marina, la Fuerza Aérea y, por supuesto, el Ejército de Estados Unidos. Este es un tema bloqueado en los principales medios de comunicación y en algunas plataformas sociales. El algoritmo de YouTube también considera esto como riesgoso, pero a mí no me importa. Voy a seguir contándoles los hechos con la información más precisa. Pueden apoyarme dando like al video, para ayudarme a romper la barrera del algoritmo sin usar ningún truco de clickbait. Ahora, en el frente de las negociaciones, esta situación no ha cambiado nada, y es que Estados Unidos ha ido haciendo concesión tras concesión a los iraníes desde que empezó el alto el fuego. Estados Unidos esperaba que quizá, solo quizá, Irán quisiera la paz y se pudiera negociar algún tipo de acuerdo justo, pero esas concesiones solo han fortalecido a los sectores de línea dura dentro de Irán. Y eso significa que se está viviendo una especie de guerra civil dentro del país. Por un lado está la Guardia Revolucionaria y por el otro el gobierno civil iraní. Esto es algo que el New York Post reportó apenas ayer. Miren este informe. Mientras Estados Unidos sostiene un alto el fuego frágil, una guardia revolucionaria hambrienta de guerra mantiene su control sobre Irán. Esta fea disputa interna de poder en Irán está enturbiando las conversaciones de mediación con Estados Unidos, ya que las facciones pro-guerra y pro-diplomacia chocan sobre si Teherán debería siquiera aceptar un acuerdo o seguir la guerra. Hasta ayer, pese a todos estos vaivenes y la pelea por el poder, esperábamos que Irán respondiera a la última propuesta de paz de Estados Unidos, que en realidad no era una propuesta de paz, sino más bien un arreglo en el que ambas partes aceptaban básicamente negociar durante los próximos 30 días mientras se levantaba el bloqueo.
y el plazo para el memorándum de entendimiento del estrecho que Estados Unidos envió a Irán hace unos 3 días era ayer. Anoche era el momento en el que se suponía que Irán debía responder a ese memorándum. Esto fue algo que el propio presidente Trump confirmó y señaló de forma específica que el plazo para este acuerdo, el límite para que Irán respondiera, ya había expirado. Parece que, efectivamente, Irán no respondió. No hemos recibido confirmación ni de Pakistán, ni de Estados Unidos, ni siquiera de Irán, de que hayan dicho algo. No dijeron que no dijeron que sí. No estamos seguros de qué significa esto. En la lectura más optimista, podría significar que la lucha interna impide que Irán llegue a una decisión que todos acepten. Esa sería probablemente la visión más optimista. La visión más pesimista es que Irán básicamente rechazó la propuesta y está ignorando a Estados Unidos, por eso ni siquiera responde. Ya saben cómo es. Cuando hablas con alguien nuevo, te das cuenta de que no responder también es una respuesta. Bueno, esa podría ser la situación. Lo sabremos con el tiempo, pero por ahora no hemos escuchado nada de nadie, y han pasado más de 12 horas. Sí, más de 12 horas desde que se suponía que Irán debía contestar. Ahora, ayer el presidente Trump también dijo algo más. Si Irán no responde, si no acepta este memorándum de entendimiento, eso solo significaría que el proyecto Libertad se reiniciaría, es decir, los buques de guerra de Estados Unidos empezarían a circular por el estrecho de Hormuz, entrando y saliendo, escoltando a los barcos que salen del Golfo Pérsico o a los que ingresan al Golfo para cargar mercancía o petróleo. Ahora, incluso respecto al proyecto Libertad, hay varias narrativas distintas sobre por qué se detuvo. Según la versión oficial de Estados Unidos, una declaración hecha por el propio presidente Trump, él pausó el proyecto Libertad como gesto de buena voluntad para que los iraníes pudieran responder al memorándum y sentarse a negociar. Esa fue una de las muchas concesiones que Estados Unidos ofreció desde que empezó el alto el fuego. Y si Irán de verdad no responde, o si nos enteramos de que no respondió o dijo que no al acuerdo, tendríamos que asumir que Estados Unidos volverá al proyecto Libertad. Aquí es donde quiero hablar de la segunda narrativa, una narrativa que conocimos por medios aquí en Estados Unidos. Reportaron que Arabia Saudita y Begin no estaban muy contentos de que Estados Unidos anunciara el proyecto Libertad sin involucrarlos. Porque al final del día, si Estados Unidos está usando estas bases, necesita usar el espacio aéreo saudí y quizá el espacio aéreo de otros países del Golfo, para garantizar que protegen a los buques de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico y a otros barcos civiles que buscan reanudar el tráfico normal, necesitan acceso a bases saudíes y al espacio aéreo saudí. De hecho, como no se consultó a Arabia Saudita sobre este proyecto Libertad, inicialmente habían negado el permiso a Estados Unidos para usar el espacio aéreo y bases aéreas en esos países. Sin embargo, un día después de que salió ese informe, parece que Arabia Saudita hizo un giro completo, de 180 grados. Estaban encantados de permitir que Estados Unidos utilizara la base aérea, especialmente si era para abrir Hormuz. Porque, como se imaginan, todos los países del Golfo, excepto la República Islámica de Irán, quieren que el estrecho de Hormuz se mantenga abierto. Ahora, desde la perspectiva iraní, el bloqueo estadounidense está estrangulando la economía, pero parece que los sectores de línea dura están encontrando maneras de aguantar. La inflación anual en Irán está ahora en 50%. La inflación de alimentos supera el 100%, es decir, los precios se duplican cada año. El rial sigue hundiéndose, alcanzó un nivel récord y la gente se está yendo con su dinero, los que pueden, claro, y hay una razón para eso. Miren lo que acaba de hacer el Poder Judicial iraní. Confiscaron más de 200 propiedades pertenecientes a personas a las que acusaron de actuar contra el Estado, sin juicio, sin audiencia justa, sin nada. La gente pierde sus medios de vida porque el régimen necesita dinero para sobrevivir. Y al 11 de mayo de 2026, el panorama ya es mucho más claro. Irán ya no solo intenta controlar Hormuz, también está convirtiendo su propio destino político en moneda de cambio a través de ese estrecho. Sin embargo, los últimos hechos muestran que Teherán está acorralado en una posición cada vez más débil en esta negociación
Porque la trampa que Estados Unidos tendió en Hormuz el 7 de mayo no solo expuso las redes ocultas de defensa costera iraní, sino que también reveló lo vulnerable que era la manera en que Teherán jugaba su carta del estrecho. Cuando los destructores estadounidenses avanzaron lentamente por el estrecho, Irán creyó que era una oportunidad, pero en el instante en que empezó el ataque, los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos se activaron. Los puntos de lanzamiento, los sitios de drones, las infraestructuras de misiles costeros y las zonas de concentración de lanchas de ataque fueron detectados en tiempo real. La red que Irán había pasado años intentando esconder se delató a sí misma por su propia agresión. Hoy, 11 de mayo, el desenlace diplomático de esto también salió a la luz. Según Reuters, el presidente Trump calificó la respuesta de Irán al plan de paz de Estados Unidos como totalmente inaceptable. Las exigencias iraníes incluían el fin de la guerra, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes, el fin del bloqueo naval estadounidense y, lo más importante, el reconocimiento de la soberanía iraní sobre Hormuz. En otras palabras, Teherán no puso sobre la mesa un plan de paz, sino un intento de recuperar por vía diplomática lo que perdió en la guerra. Washington, por su parte, lo rechazó. Y este rechazo no es solo una diferencia diplomática, es el punto de quiebre que definirá la siguiente fase de la guerra. Porque Estados Unidos ahora le está diciendo a Irán que Hormuz no es tu moneda de cambio. En este punto, el verdadero centro de la guerra vuelve, otra vez, a Hormuz. Irán no puede frenar militarmente a la marina estadounidense, pero intenta envenenar el estrecho con incertidumbre, riesgo de seguros, ataques con drones y hostigamiento a petroleros. Estados Unidos, en respuesta, estableció un modelo de bloqueo dirigido a la entrada y salida de puertos iraníes. Como vimos antes, las fuerzas estadounidenses inutilizaron petroleros que intentaban regresar a Irán. Esos petroleros eran críticos para aliviar la crisis de almacenamiento iraní, porque la necesidad de Irán ya no es solo vender petróleo, sino encontrar espacio para guardar el petróleo que no puede vender. Si esos petroleros no pueden volver, los yacimientos iraníes podrían verse obligados a recortar producción. Eso significa no solo pérdida de ingresos hoy, sino también un daño permanente a la capacidad productiva futura. La reacción de los mercados petroleros el 11 de mayo también confirma este estrangulamiento. Según Reuters, los precios del crudo volvieron a saltar tras el rechazo de Trump a la propuesta iraní. El Brent superó 103. Los mercados descuentan que el riesgo de cierre y la incertidumbre en Hormuz seguirán. Esta es una señal clave, porque al inicio de la guerra los mercados reaccionaban a explosiones. Ahora reaccionan a frases diplomáticas, movimientos de bloqueo y reclamos de soberanía sobre Hormuz. Es decir, Hormuz ya no es solo un estrecho militar, se convirtió en una válvula geopolítica con impacto directo en la inflación global, la seguridad energética y la política monetaria. Ese impacto también se vio en los mercados del Golfo. Según el reporte de Reuters del 11 de mayo, las bolsas de Dubái y Abu Dhabi retrocedieron. La defensa aérea de los EAU interceptó 2 drones provenientes de Irán y, del lado de Qatar, la presión del mercado continuó tras un ataque a un buque de carga. Aunque el mercado saudí subió levemente, detrás están las ganancias de Aramco y el esfuerzo por llevar el oleoducto este-oeste a su máxima capacidad. Esto nos muestra algo. Los países del Golfo ya leen la amenaza iraní no solo como un problema militar, sino como un problema de comercio, finanzas y flujo energético. Mientras Irán intenta presionar a Estados Unidos, al mismo tiempo reduce la capacidad del Golfo para mantenerse neutral. Lo más peligroso de esta guerra está aquí, el reclamo iraní de soberanía sobre Hormuz. No es solo un desafío a Estados Unidos, es un desafío al derecho marítimo global, al mercado energético y al salvavidas económico de los estados del Golfo. El punto que Marco Rubio había enfatizado antes era exactamente este. Si el mundo acepta que Irán controle una vía marítima internacional como si fuera propiedad privada, en otras regiones otros estados querrán aplicar el mismo modelo. Por eso, la crisis de Hormuz no es solo una guerra entre Irán y Estados Unidos, es una prueba de autoridad del orden internacional sobre las rutas marítimas. A medida que Irán convierte esta línea en un asunto de soberanía, aumenta el riesgo de enfrentarse no solo a Estados Unidos, sino a todo el sistema de comercio mundial. Al 11 de mayo,
La retórica iraní tampoco bajó la tensión. El Ministerio de Exteriores iraní calificó las demandas de Estados Unidos como irracionales. Esa frase sugiere que la puerta diplomática no está completamente cerrada, pero la mesa se endureció. Teherán actúa como si quisiera negociar, pero las condiciones que pone son vistas como inaceptables en Washington, y eso nos lleva a un punto delicado. Irán quiere que la guerra termine, pero quiere que termine sin que parezca derrota. Estados Unidos, en cambio, quiere un cierre con un marco que limite la Carta de Hormuz y reduzca el poder de negociación nuclear y militar de Irán. Hoy no parece existir un puente real entre esas dos posiciones. Mientras tanto, el impacto económico ya comenzó a ir más allá del petróleo. En el análisis de Reuters del 11 de mayo se subraya que un cierre de Hormuz podría amenazar no solo al crudo, sino incluso la cadena de suministro de vehículos eléctricos en China. Porque los petroquímicos, derivados del plástico, insumos energéticos y materias primas industriales del Golfo están integrados en cadenas productivas asiáticas. En otras palabras, la jugada iraní en Hormuz no solo sube el precio de la gasolina, amenaza una red industrial mucho más amplia, desde baterías hasta logística y desde fletes hasta seguros. Por eso, esta nueva fase ya no cabe en la frase guerra del petróleo. Esto es una guerra de cadena de suministro global. Para Irán, la gran paradoja ahora es esta. Al cerrar Hormuz, intenta presionar a Occidente, pero esa misma acción presiona a sus propios compradores como China e India. Si se atacan petroleros chinos, si se confiscan petroleros vinculados a Irán, si las reglas de tránsito se vuelven ambiguas, para Pekín el petróleo iraní deja de ser barato y pasa a ser riesgoso. Un barril puede costar menos, pero el riesgo de transporte, el seguro y el riesgo de sanciones hacen que el descuento pierda sentido. Por eso, aunque la estrategia de Irán en Hormuz eleve precios a corto plazo, a largo plazo asusta a su propia base de clientes y erosiona el mayor pilar económico que aún sostiene Teherán. Además, al 11 de mayo la polémica sobre un derrame de petróleo todavía no termina. Irán negó las afirmaciones de un gran derrame cerca de la isla de Karg. Sin embargo, se dice que imágenes satelitales muestran una mancha amplia en la zona. Esto aún no está confirmado, pero incluso la sospecha basta. Con almacenamiento reducido, petroleros bloqueados y puertos bajo presión, cualquier mancha alrededor de Karg es interpretada por el mercado como señal de estrés del sistema, y eso daña aún más la imagen de Irán como proveedor confiable. En conclusión, al 11 de mayo de 2026, la guerra cruzó un nuevo umbral. La respuesta iraní a la propuesta estadounidense fue rechazada. El reclamo de soberanía sobre Hormuz fue descartado por Washington. El petróleo subió, los mercados del Golfo se tensaron, el riesgo de drones y ataques a buques en las rutas de EAU y Qatar siguió. El bloqueo estadounidense continúa asfixiando los petroleros iraníes, su espacio de almacenamiento y sus ingresos. Teherán, por su parte, intenta responder creando incertidumbre, no con fuerza militar. Pero la incertidumbre tampoco es un arma infinita. Mientras más se prolonga, el mundo se aleja de Irán. Se alejan los dueños de petroleros, se alejan las aseguradoras, los compradores chinos se vuelven cautelosos, los países del Golfo refuerzan defensas, Estados Unidos vuelve el bloqueo más metódico. Y al final, Hormuz, la única carta que Irán dice tener, deja de ser ventaja en manos del régimen y se convierte en un mecanismo que estrangula su propia economía. El punto al que llegamos hoy es exactamente ese. Irán quiso usar Hormuz como un arma contra el mundo, pero lo que queda claro al 11 de mayo es esto. El cañón de esa arma ahora también apunta hacia la economía iraní. Y la pregunta que definirá la próxima fase de la guerra es esta. ¿Podrá Irán realmente controlar este estrecho o se convertirá Hormuz en la mayor trampa estratégica en la que el régimen de Teherán cayó con sus propias manos? Gracias por ver Informe Crítico. Para apoyarme, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video.